Bienvenidos, somos el grupo número 4 de la clase de Derecho Romano y alumnos de la carrera en licenciatura en Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. En este video estaremos hablando de lo que eran los contratos desde el punto de vista romano. Mis compañeros y yo tocaremos temas como, por ejemplo, conceptos y elementos de los contratos, ineficacia, invalidez y convalidación del contrato, interpretación y clasificación de los contratos, evolución contractual y contratos en particular. Esperamos que este video sea muy educativo y de importancia para todos. Comenzamos. Los romanos no lograron una definición exacta del término contrato, negotium contractum. En los primeros tiempos de Roma, un contrato no era considerado propiamente un acuerdo de voluntades. Sin embargo, era considerado un vínculo o sujeción de dos o más partes. Para el derecho clásico, los contratos son aquellos acuerdos que tienen una denominación específica y un régimen particular. El derecho justiniano considera los contratos como un acuerdo de voluntades reconocido por el derecho. Es hasta el derecho moderno cuando se reconoce al contrato como un acuerdo de voluntades tendiente a crear, transmitir derechos y obligaciones. Pablo señala que toda obligación ha de ser considerada como contrato para que en cualquier lugar en que alguien se obliga se entienda también que se considera contrato, aunque no se deba por causa de un préstamo. Para el derecho clásico, solo el jus civile reconoció los acuerdos de voluntades. A partir del derecho clásico, el contrato adquirió un sentido más amplio, abarcando relaciones obligatorias reconocidas por el jus honorarium. En términos generales, se entiende que un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que engendra una o varias obligaciones y que están protegidas por una actio in personam. Para que exista un contrato debe existir primero una convención del latín conventio, que significa convenir o venir juntos. Convención es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a un objeto determinado, es decir, que estas personas formalizan una convención determinada a producir un efecto jurídico. El derecho natural reconocía que si el objeto de la convención era lícito, aquel que se había comprometido libremente estaba obligado, porque toda convención lícita era legalmente obligatoria, pero el derecho romano jamás admitió ese principio de forma absoluta y aún en la época de Justiniano, por los días finales del imperio, el simple pacto no bastaba para crear la obligación civil. El derecho civil solo reconocía la obligatoriedad si ésta estaba acompañada de ciertas formalidades que dieran fuerza y certidumbre al consentimiento de las partes, para así evitar pleitos y encerrar los límites precisos de las voluntades. Estas formalidades consistían en palabras solemnes, menciones escritas y la remisión de una cosa hecha por una de las partes a la otra. Aunque con el paso de los años, con el ensanchamiento del imperio, el cual añadía más y más territorios, ensanchando a su vez posibilidades comerciales, muchas de estas reglas fueron siendo derogadas en beneficio de los negocios practicados entre los ciudadanos y entre estos y los peregrinos, los que lograron así negociar más fácilmente entre ellos. Elementos de los contratos. En los elementos de los contratos podemos encontrar elementos esenciales, accidentales y naturales. Los elementos esenciales están conformados por sujeto, objeto, consentimiento, causa y forma. El sujeto consiste en que para que un contrato pueda existir es necesario el acuerdo entre el acreedor y el deudor. El acreedor es quien está facultado para exigir una conducta al deudor. El deudor es quien debe cumplir con la conducta que se le obligó por el acreedor. También se involucra la capacidad jurídica y da parte que, para que el contrato sea válido, es necesario que las partes cuenten con la capacidad jurídica necesaria. ¿Quiénes tenían esta capacidad jurídica? Los hombres libres, los ciudadanos romanos y los estatus familiares. Para ejercer este derecho
se debía contar con 3 requisitos: ser un varón romano, mayor de edad y no estar sujeto a curatela. Por otro lado, los infantes, las mujeres sujetas a tutela, los impúberes, prodigios y los furiosi bajo la curatela estaban limitados para ejercer la capacidad jurídica. Solo podían ser representados a través de su tutor. Con la eliminación de la tutela perpetua, las mujeres pudieron realizar contratos. Sin embargo, los allen iuris no tenían la capacidad de ejercerlo y el esclavo no era sujeto de derecho. El objeto se define como la conducta que debe cumplir el deudor en favor al acreedor y consiste en un dar, hacer o prestar. Dar significaba hacer que una cosa fuera nuestra. Hacer comprendía toda causa de hacer, de dar, de pagar, de entregar dinero, de juzgar y de andar. Prestar se consideraba una obligación, era la prestación misma que debía cumplir con el deudor. También se debían cumplir algunos requisitos objetivos: que fuera lícito, que fuera posible, que fuera determinante y que tuviera interés para el acreedor. El consentimiento era la oferta y su aceptación. En otras palabras, era la promesa que una persona efectuaba, lo que permitía exigir lo prometido por la otra parte. Había falta de consentimiento si alguna de las partes no tenía la capacidad de aceptar, en el caso de las personas con falta de coherencia y prodigios. Tampoco se lograba un acuerdo cuando una de las partes no deseaba obligarse con la otra en los términos establecidos. Como era de esperarse, habían errores, catalogados como un falso conocimiento que las partes tenían sobre el negocio jurídico. Habían errores de derecho que consistían en la ignorancia, el falso conocimiento y la equívoca interpretación de la ley. Y habían errores de hecho. Estos podían anular el acuerdo de voluntades si el mismo recaía en el elemento esencial del contrato. Los errores más comunes eran el error del contrato, el error sobre la identidad, el error sobre el objeto, el error sobre el precio, el error sobre la sustancia y sobre la calidad. También existía un dolo, que eran considerados prácticas antijurídicas maliciosas y fraudulentas, y que trataban de que una persona cayera en el error. El dolo bueno era un comportamiento lícito realizado con astucia y que se consideraba permitido, mientras que el dolo malo se consideraba cierta práctica para engañar a otro cuando se simulaba una cosa y se hacía otra. Si el dolo provenía de un tercero, el negocio era válido, mientras que si el dolo provenía de una de las partes, el contrato podía anularse. La violencia se consideraba actos materiales o morales que bajaban la voluntad de un hombre común y los obligaba a realizar un negocio jurídico contra su decisión. La causa era el motivo jurídico por el cual las partes se obligaban a un contrato determinado. La causa, como elemento esencial del contrato, daba lugar a dos cuestiones que podían invalidar el negocio jurídico. En la causa podemos encontrar la simulación, que eran actos realizados por los contratantes aparentando un contrato distinto al que en realidad se estaba suscribiendo. El fraude de ley se trataba de eludir o de hacer inoperante el derecho de un contrato. La forma. Este es el molde objetivo del cual deben sujetarse las partes a contratar. Existen contratos donde la forma es un elemento esencial, llamados contratos solemnes, reconocidos por el derecho civil. Habían contratos verbis, donde las partes debían expresar una pregunta y una respuesta según lo señalado por la ley. Contratos literitis y algunos contratos re, que debían cumplir las solemnidades establecidas por el ordenamiento que tenían los reconocimientos jurídicos. Los elementos accidentales son aquellos elementos que las partes contratantes de forma voluntaria introducen al negocio jurídico, también llamados modalidades. Para el derecho romano, las modalidades a las que se pueden someter los contratos se les denomina causa y son 4. Número 1, día o término. Para que este sea válido, el acontecimiento debe ser cierto. Las condiciones son acontecimientos futuros e inciertos que dependen del nacimiento o resolución de un contrato. La condición debe ser futura, no puede recaer sobre el hecho pasado, presente, no sucedido, porque cae en una nulidad. Las condiciones se clasifican en suspensivas y resolutorias. Las dos existen en 3 momentos, en la condición pendes, exat y déficit. Según la causa del evento, las condiciones se clasifican en potestativas, que dependen de la voluntad de las partes, casual, dependen del azar, y mixta, que intervienen del azar de un tercero o una voluntad de las partes. Según la naturaleza del hecho, las condiciones pueden ser positivas, negativas y algunas denominadas impropias.
que no tienen carácter de tales por la falta de algunos requisitos, que pueden ser imposibles, ilícitas, legales o tácticas. Y el modo de carga. El modo de carga es un impuesto, está impuesto por una persona beneficiada de bienes sin ninguna prestación a cambio. Los elementos naturales son aquellos que forman parte del contenido normal de un contrato determinado y típico y están regulados por el derecho objetivo. En este no hay ningún problema. Continuando con nuestro tema de exposición, hablaré acerca de la ineficacia de los contratos, la invalidez y convalidación del contrato. Para iniciar, explicaré qué es ineficacia. Se refiere a los defectos ajenos del contrato, es decir, si hay demora en el cumplimiento de las obligaciones por el acto en el contrato. En caso de no cumplir dichas obligaciones, las personas que forman parte del contrato mutuamente deciden dejar ineficaz el contrato por incumplimiento, pero ambas partes o ambos contratantes deben de estar de acuerdo para que el contrato proceda a ser inválido y ya no tenga validez. ¿Qué es invalidez? Se podría llamar inválido cuando no cumple y encontramos un defecto grave en el contrato. En caso puede ser un contrato bilateral. ¿Qué significa bilateral? Cuando hay dos partes en el contrato que genera obligaciones recíprocas. En este caso tenemos un ejemplo de una compra-venta de una casa. Que yo trate con el vendedor y él me omita un vicio oculto con consentimiento. En este caso hay un elemento importante que es el consentimiento. El vendedor se entera de que hay un vicio oculto. ¿Qué quiere decir un vicio oculto? Ya sea una tubería dañada. En este caso, yo ponía un ejemplo. En el consentimiento, el vendedor estaba consciente de lo que vendía. Vendía una casa con tuberías dañadas, vendía una casa que posiblemente tenía humedad. Él ya lo sabía. ¿Qué sucede? Si una de las dos partes no cumple, tendrá derecho o puede solicitar una invalidez. Y para que un contrato tenga convalidación necesita llevar pues los tres elementos importantes, que es el objeto, el consentimiento y la causa, para que haya convalidez en el contrato. Explicarles qué es y cuál era la función de la interpretación de los contratos en la antigua Roma, lo que era en el derecho romano. Bueno, más que todo, la interpretación de los contratos se encargaba de poder averiguar y comprender ambas partes de los contratantes. Era averiguar cuál era la intención y capacidad o alcance que tenían ambas partes de los contratos. Su función principal era poder mantener en relación jurídica a ambas partes de los contratos a modo de mejor conveniencia para ambos. Algo que quiero decir de la interpretación de los contratos es que solo se daba cuando algún ciudadano tenía algún interés o tenía alguna duda sobre algunas controversias o discusiones que se ocasionaran. Habiendo explicado esto, voy a explicar un poco sobre cuáles eran los principios que tenían algunos jurisconsultos y las cuales ellos lo establecieron sobre la interpretación de los contratos. Como punto número 1 es que en los contratos se buscaba la intención de ambas partes de los contratantes y no solo dejarse guiar por las palabras dichas en los contratos. Como punto número 2 es que si al momento de redactar un contrato ambas partes y se redactaban con palabras ambiguas, entonces al momento de interpretarlas se hacen de la mejor manera posible para poder tener un entendimiento efectivo. Como punto número 3 es que si en los contratos los vocablos utilizados tienen un significado diferente, que puede decirse que no se le entiende muy bien o no están claros, entonces se hacen con la naturaleza del contrato. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que es como se acostumbraban a hacer o como eran generalmente los contratos. O también dependía del lugar donde se establecía dicho contrato, que podía ser como la región donde era, y en un dado caso de no haber un lugar establecido, entonces se hace con la naturaleza del contrato.
Como punto número 4 es que si en los contratos al momento de anexar estipulaciones no tienen nada que ver con lo del contrato, entonces este se anula y se omite y no tendrá su validez. Como punto número 5 es que todo lo que se tiene por objetivo y restringe o reduce las obligaciones de los contratos, entonces este será omitido si no se expresa claramente. Como punto número 6 es que generalmente se solía entender las palabras que se decían en los contratos, por lo cual no se necesitaba de una interpretación de los contratos, como también si ambas partes de los contratos no habían palabras ambiguas, entonces por lo tanto no se ocupaba de la interpretación de los contratos. Otro punto muy importante es que habían 3 tipos de interpretaciones de los contratos. Como la primera eran las interpretaciones formales, que aquí las palabras formales lo eran todo, todo se tenía que decir conforme a las palabras que se dijeran. Y al momento si no se expresaban claramente, entonces las consecuencias jurídicas podían ser severas, ya fueran si eran de negocios o de testamentos. Como las interpretaciones de intenciones por ambas partes, era cuando se tuvo la doctrina de que no era necesaria la formalidad en dichos contratos, ya que era casi imposible poderles entender si solo se expresaban con las palabras que decían. Por lo tanto, ellos pensaron que era importante conocer cuál era la intención que tenían los contratantes. Entonces decidieron que por medio de la intención ellos podían averiguar qué era lo que podía pasar entre los contratantes. Y estaban los contratos por parte de negocios, que en estas se subdividen en 2, cuáles eran las relaciones jurídicas obligatorias donde tenía que cumplir en el contrato se tenía que cumplir obligatoriamente. Y estaban las relaciones jurídicas absolutas donde se tiene derechos y obligaciones inmediatas con exclusión de los demás. Podría hacerse cuando eran de varios integrantes, pero solo uno contaba con el poder. Continuando con nuestra exposición acerca de lo que son los contratos como fuente de obligaciones en el derecho romano, tenemos que, según Pietro Infante, un famoso historiador de derecho romano, en Lato Sensu nos dice que el contrato es un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones. Según Justiniano, pues la obligación es un vínculo jurídico que nos impone la necesidad de satisfacer o pagar a otro una cosa según el derecho de nuestra ciudad. Para entrar en materia de lo que es la clasificación del derecho, según lo que es el compendio de derecho romano de Malena Moranchel Pocaterra, tenemos que los contratos pueden ser nominados o innominados, pueden ser unilaterales o bilaterales, pueden ser principales o accesorios, conmutativos o aleatorios, o pueden ser instantáneos y de tracto sucesivo. Sin embargo, nosotros vamos a entrar a una clasificación un poco más sencilla y más fácil de explicar, y pues nos dice también otros historiadores que el contrato se puede dividir en el derecho romano según su origen, según su formación y según sus efectos. Pues vamos a explicar según su origen a qué se refiere. Pueden ser iuris civilis, contratos iuris civilis, que se refiere a contratos entre ciudadanos romanos, ¿verdad? A contratos también iuris gentium, que esto se refiere a derecho de gentes, que son los contratos celebrados entre los ciudadanos de Roma con extranjeros. Según su formación tenemos también los verbis, tenemos los literis re y tenemos solo consenso, los de solo consenso. Los verbis son los verbales, son los que se perfeccionan con el uso de palabras solemnes o sacramentales. También tenemos los literis re, que es el derecho escrito. Los literis re se pueden dividir 2, en los literis y en los re. Los literis eran las inscripciones o asientos labrados en los registros o códex que llevaban los ciudadanos.
Por otro lado tenemos los re, que son los que se perfeccionaban por el consentimiento seguido de la entrega de una cosa, como el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Eso en cuanto a los de re. Los de solo consenso eran aquellos contratos que quedaban concluidos por el mero cambio del consentimiento de los contratantes sin ninguna otra formalidad como la venta, la locación, la sociedad y el mandato. Tenemos también lo que son según los efectos, a quien obligaban. En este caso tenemos dos tipos de contratos, los contratos unilaterales y los sinalagmáticos o bilaterales. Los unilaterales son aquellos que obligan a una sola persona, a una parte de los contratantes, por eso es que se dice uni, porque van en una sola dirección. Y los bilaterales o sinalagmáticos que obligaban a ambas partes. Esto en cuanto a la clasificación de derecho un poco más estrictamente reducida de lo que tenemos de lo que son la clasificación de los contratos. Sin embargo, el compendio de derecho romano también nos dice que estos se pueden clasificar en una cuarta clasificación, como son por la existencia de la contraprestación, que son los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Dicen que los onerosos, que vienen del latín onus, que significa carga, son contratos a través de los cuales cada una de las partes obtiene una contraprestación y son contratos bilaterales, y los gratuitos, que son contratos en los que las partes proporcionan a la otra una ventaja sin contraprestación alguna. Para manera de ejemplo, vamos a hablar de lo que son los contratos de arrendamiento, que esto es el contrato por el cual una persona se compromete con otra para procurarle el goce temporal de una cosa o ejecutar por ella cierto trabajo mediante una remuneración en dinero, la cual era llamada merces. Habían dos tipos de arrendamiento: el arrendamiento de cosas, que era el locatio rerum, y el arrendamiento de servicios, que era locatio operarum o operis. De esta manera, pues, es lo que tenemos la clasificación de los contratos para continuar con nuestros compañeros durante esta exposición. Muchas gracias. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la evolución contractual. La evolución contractual en el derecho romano se clasifica en nominados e innominados. Vamos a hablar primero de los nominados, dentro de los cuales tenemos los verbales. Estos contratos solemnes eran reconocidos por la ius civili, donde se respetaba solemnemente lo que se había dicho de manera oral. Gallo decía que estos contratos verbis se perfeccionaban por una pregunta seguida de una respuesta. Ex interrogatione et responsione. Además de ese, tenemos también los escritos. En el escrito, estos también eran contratos solemnes reconocidos por la ius civili, en donde las partes deben cumplir la forma establecida por la ley, pero que además fue escrita dentro de un convenio o un documento, que ahora es llamado documento, pero en aquel momento era una escritura donde se tenían todos los parámetros del mismo. Sin embargo, este nunca iba a tener conceptos o cosas puntuales que fuesen por encima de la ley. Dentro de este otro también tenemos lo que son los reales. Los reales son contratos que se perfeccionaban con la entrega de una cosa, recontraiutur obligatio. Esto era cuando alguien tenía la obligación de dar algo a alguien y se comprometía a través de este tipo de tratos o contratos. Luego tenemos los consensuales. Los consensuales es aquellos que se perfeccionaban con el consentimiento, consensu funt obligationes. En estos contratos, dos personas se ponían de acuerdo para poder lograr un beneficio o una responsabilidad obligada para cada uno. Estos acuerdos de voluntades les servían
una causa, que servían a una causa en específico, y hace que el derecho reconozca ciertos efectos jurídicos. Luego, hablando de la segunda clasificación, que son los inominados, podemos decir entonces que son relaciones jurídicas a las que la jurisprudencia les concede el carácter de contratos. Acuerdos de voluntades de prestaciones recíprocas, en donde la causa es la prestación hecha por una de las partes para obtener algo a cambio. Cuando el negocio carece de nombre específico, pero existe sin embargo causa, hay entonces obligación. Carecen de un verdadero nombre, verum nomen. Bien, dentro de todo esto que hemos especificado que tiene que ver con el derecho romano y la evolución contractual que ellos vivieron, podemos decir entonces que en la actualidad los lineamientos en varios sentidos siguen siendo los mismos. Por ejemplo, podemos mencionar en el lado de lo que son los contratos consensuados. En Honduras todavía siguen existiendo este tipo de contratos. Sin embargo, a la hora ya de llegar a un conflicto, estos tipos de contratos usualmente pueden pasar por un esquema más complicado de resolución, porque antes estaban consensuados y después no, y por eso llegan al conflicto. O también podemos hablar de los contratos escritos. Es normal y ahora tiene muchísimo más peso un documento que se firma ustedes con otra persona, donde se comprometen a cumplir ciertas reglas para obtener ciertos beneficios. Y esos contratos tienen un derecho de ir a otras instancias legales para poder hacer o resolver el conflicto legal en que se estén metiendo debido a una disposición que no esté dentro del mismo. Podemos entonces decir que esa misma evolución ha llevado a la actualidad a lo que tenemos hoy como contratos en la República de Honduras dentro de la jurisdicción de nuestro Estado y cumpliendo con la ley. A continuación les hablaré sobre lo que es los contratos en particular, que se dividen en 4 secciones. Como primera sección tenemos lo que son los contratos orales o verbales, que en los primeros tiempos de Roma los negocios se celebraban bajo la forma de per aes el libran, y el cual había un encargado de pesar el oro del bronce con una balanza que se le denominaba como libra pens. Él era encargado junto a 5 testigos de pesar el bronce. Bueno, es uno de los negocios más antiguos de autoemancipación, que el deudor se da una prenda a favor del acreedor como garantía para pagar la obligación. Autoemancipación. ¿Qué es autoemancipación? Es la enajenación de una propiedad con ciertas solemnidades y en presencia de 5 testigos. Enajenación, venta, donación o cesión del derecho o dominio que se tiene sobre un bien o propiedad. Eso entendemos nosotros como enajenación. Tenemos lo que es vamos a hablar un poco sobre la promesa de dote. Donación, era una donación que se hace al marido por parte del pater familias de su mujer, con finalidad de contribuir a las cargas económicas derivadas de la celebración del matrimonio. Pero ¿qué es un pater familia? Un pater familia significa la jefe o cabeza de una familia. Ya puede ser el esposo, que era la cabeza de cierta familia, y era una donación especial. Vamos a hablar un poco sobre la estipulación, que es un contrato verbal a través del cual promitente responde a una pregunta del estipulante, quien se obliga a dar, hacer o no hacer, haciendo una pregunta simple. O sea, si yo le digo a una persona, me prometes darme 500 lempiras, él no respondía nada más que prometo.
o no prometo. Eso era lo único que esa persona tenía que decir. Los contratos escritos, contrato el cual una persona queda obligada respecto a otra por cierta cantidad que aparece escrita en el libro de caja, anotando cómo fue ese movimiento o esa operación, y se va a encontrar siempre en el libro de caja. Tenemos que el libro de caja es el mecanismo de control de movimientos contables donde se da a restringir de manera cronológica el flujo real de los ingresos e egresos. El jefe o cabeza de familia era acostumbrado a llevar registros domésticos en los que anotaban en las diversas operaciones provenientes, entrada y salida, con nombre de las personas que se intervenían en las operaciones. El contrato solo puede ser suscrito por ciudadanos romanos, presencia de partes, aunque es posible realizarse entre ausentes, pero como objeto una cierta cantidad de dinero. Vamos a hablar sobre los contratos reales. Los contratos reales es a través del cual mutuamente entrega a otro mutuario cierta cantidad de dinero fungible, quien se obliga a otros de la misma cantidad, calidad y especie. Trata de un preconsumo. Según el derecho clásico, fijó un monto de interés de 1% mensual. Justiniano estableció el 8%, en excepciones para comerciantes con el 8%, los hombres ilustres 4%, préstamos marítimos 1% mensual. Ahora vamos a hablar sobre los contratos consensuales. Es el contrato a través del cual el vendedor obliga a traspasar la posesión pacífica y útil de una de las cosas al comprador, y se compromete a pagar una suma de dinero. En este caso podemos hablar sobre varias empresas que le dan a uno un dispositivo y uno se encarga de solo ir pagando sus cuotas, y con los papeles de dicho equipo, ya sea un electrodoméstico, uno se compromete a pagar tal suma de dinero, y en eso consiste lo que son los contratos consensuales.